Bienvenidos a su programa Mexicanas y Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y Mexicanos Chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Ustedes están disfrutando ahorita la lluvia, nosotros también, pero acá esperando que regresara la energía para poder transmitir. Hoy estamos de manteles largos, estamos en Canacintra y estamos de manteles largos porque tenemos a los presidentes, a la presidenta y los presidentes de organismos empresariales de Sonora. No fue posible, bueno, se invitó a todos, pero no es posible tenerlos a todos. La idea es seguir con estas mesas de análisis. Los cambios de poder en cualquier nivel generan incertidumbre y pues la idea es analizar, proponer y saber qué sienten, qué hacen, cómo nos podemos ayudar, porque al final de cuentas lo que hagan los empresarios nos beneficia a todos los sectores, porque son los empresarios los que generan empleo y si usted necesita llevar dinero a su casa, pues necesita tener un trabajo, ¿verdad? Le doy las gracias a quienes hoy nos acompañan, a la licenciada Silvia Álvarez Amaya, ella es presidenta de Canacintra y aparte le doy las gracias por abrirnos aquí las puertas. Muchas gracias. Eres la única presidenta mujer, ¿verdad?, de organismos. No, también está Hortensia Galás como presidenta de la Asociación de AMGE. Ah, muy bien. Bueno, sí es cierto, está, y es mi presidenta. Está Hortensia Galás, pero bueno, eres la primera presidenta en Canacintra también, ¿verdad? Así es. Y bueno, está también el presidente de CEMIC Sonora, el ingeniero Alfonso Reina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El presidente de Canaco Hermosillo, el ingeniero Ario Bojorques, gran amigo. Del clúster minero también está el maestro Alberto Orozco, quien es el presidente. De Coparmex nos iba a acompañar el ingeniero Kurt Geral López Portillo, pero se disculpó. Bueno, él se la pierde. Del Colegio de Abogados de Sonora, el maestro Alejandro Barrientos. Recién llegadito, se bajó del avión y se vino para acá, Alejandro. De Canirac, el ingeniero Manuel Lira Valenzuela también nos acompaña y de Canacope, el contador público Martín Salazar. Ellos son quienes estarán hoy con nosotros y con quienes compartiremos pues diversas opiniones. Esto es Mexicanos Chingones. Quédese con nosotros para que conozca un poco más de lo que hace el empresariado de Sonora. Gasfi es ahorro en combustible para tu auto. Disminuye tu gasto de gasolina y mejora la vida de tu motor con un combustible más limpio. Llámanos 6622-361420. En Gasfi cuidamos el planeta y tu economía. Obtén un precio especial al mencionar este anuncio. Ecotintorería Elegance Cleaner. Con 6 ubicaciones en la ciudad, buscamos darte el mejor servicio en el cuidado de tus prendas de vestir. Desde planchado económico hasta tratamientos para vestidos de novia. Llámanos 6622-120268, ayudando a cuidar el planeta. Su aroma se puede olvidar, pero nunca el recuerdo que dejaste con una flor. Florería Delcy. Servicio, atención e innovación nos distinguen. Entregamos tus flores en toda la ciudad. Nos ajustamos a tu presupuesto, respetando siempre nuestra política de máxima calidad. Llámanos
6622-501875 o en el celular 6621-412963. Florería Delcy. Regresamos a su programa Mexicanos Chingones. Como le decía, estamos con los dirigentes de los organismos empresariales, de algunos organismos empresariales. Y la única o la primer mujer que dirige Canacintra Hermosillo es la licenciada Silvia Álvarez Amaya. Ella es cofundadora en 2008 de la empresa DACO Automation y Control, empresa que ofrece servicios de automatización, control industrial e instalaciones eléctricas. Ella se desempeña o se desempeñaba ahí, todavía no, en la dirección administrativa, en la planeación estratégica, departamento jurídico, mejora continua, calidad, seguridad laboral, responsabilidad social, medio ambiente, entre otros temas de relevancia para la competitividad empresarial. Ha participado en la organización del ciclo de conferencias para concientizar sobre trastornos de neurodesarrollo, autismo en VM. Es promotora de liderazgo empresarial femenino, implementando la convocatoria empresarial del año que promueve Canacintra Hermosillo desde el 2018 hasta el 2020, donde se otorga un galardón a Mujer Sin Fronteras, y es promotora de acciones de voluntariado corporativo. Es miembro del Consejo Directivo de Canacintra Hermosillo desde el 2019, titular de la Comisión de Mujeres Industriales de Canacintra del 2019 al 2020, consejera nacional y asambleísta de Canacintra 2019-2021, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa en Hermosillo, AMGE 2019-2020, presidenta del Consejo Directivo del Club Deportivo DACO FC y bueno, como ya dije, presidenta de aquí de Canacintra. Silvia, pues te toca ser la primera. Eres la primera mujer presidenta de Canacintra. ¿Cómo calificas el trabajo de precisamente la primera gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich? Buenas tardes. Pues antes que nada quiero agradecerte, Irisdea, por la convocatoria, por considerar a Canacintra Hermosillo como la sede de esta mesa de análisis, de recibir a tantos amigos, presidentes de otros organismos, de colegios, de profesionistas del clúster minero. Saludo también con mucho gusto a tu audiencia. Y en relación a la pregunta, considero que la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich, hay que considerar que le tocó una época de pandemia. Considero un gobierno bien intencionado, un gobierno de resultados, y me voy a enfocar en algunos puntos por los cuales considero que sus resultados han sido positivos. Voy a mencionar el tema del empleo. Las cifras dadas a conocer por el Instituto Mexicano del Seguro Social para el mes de mayo suman 20,366 empleos generados en los primeros 5 meses, colocándose en el 7º estado a nivel nacional en generación de empleos. En cuanto a la desocupación, Sonora registra una baja en la tasa de desocupación, la menor en 13 años para el mes de abril, según las cifras registradas por el INEGI, entidad que se coloca por debajo de la tasa nacional que corresponde al 4,7% durante este mismo mes. En relación a la inversión extranjera directa, Sonora se coloca entre los primeros 5 estados en captación de inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2021. Solo 9 entidades aumentaron en recepción de captación de capital extranjero, entre ellos Sonora, colocándose en el 5º lugar de 193,9 a 495,4 millones, es decir, 155,5%.
En relación a la competitividad, según los datos del INCO, Sonora se coloca como el estado con menos afectación económica por la situación de pandemia de COVID-19. La entidad se coloca dentro del ranking del primer lugar, con un porcentaje de recuperación del 101% y un nivel de recuperación alto. En relación a las inversiones recientes, hay que destacar 200 proyectos de inversión durante su gestión, 77 nuevas empresas y 123 en crecimiento orgánico. Muchas gracias, Silvia, por tu participación. Y bueno, le toca el turno al ingeniero Alfonso Reina Villegas, él es presidente de CEMIC Sonora, originario de Átil, Sonora, ingeniero ambiental, civil y ambiental. ¿Hizo las dos carreras, ingeniero? Sí. En la Universidad de Wisconsin-Madison es ingeniero civil por el Tecnológico de Monterrey. Tiene mención honorífica en preparatoria, en carrera por mejor promedio, diploma como mejor estudiante de ingeniería civil en el Tecnológico de Monterrey por el Colegio de Ingenieros Civiles, diploma también a los mejores estudiantes de México, un mexicano chingón, todos los que estamos aquí, ¿no? Participaciones gremiales en varios consejos consultivos y directivos como la CEMIC, la SICS y la USIC. Actualmente, pues, es presidente del Comité Directivo CEMIC Sonora 2020-2022, miembro del Grupo Empresarial 2025, miembro del Consejo Regional de Banamex, presidente del Consejo Regional de Finanzas CHUPS. También tiene participación en la Asociación Mexicana de Vías Terrestres SMI, Comercio Internacional CNIC. Entre sus trabajos destaca el ser residente en construcción de carreteras, superintendente de Tubacero Monterrey, Nuevo León, jefe de puentes en el estado de Sonora, carreteras también en el estado de Sonora, aeropuertos y varios municipios, así como en la Junta Local de Caminos. Subgerente de infraestructura en Fonatur para los proyectos turísticos en Loreto, Los Cabos, en Baja California Sur, Cancún, Iztapas y Guatanejo y Bahías de Huatulco. En 1980 funda la empresa Grupo Construcciones Planificadas SADCB, conocida como Construplan, en donde laboran 1,800 personas. Construplan cuenta con 6 divisiones: construcción pesada, pavimentos y carreteras, infraestructura urbana, edificación comercial e industrial y además gas. Tiene premio Lieberman a la mejor obra en México por la planta de Huelastonita en la minera Nico, reconocimiento a las capacidades profesionales y creatividad, reconocimiento a la innovación en el proceso de la información y construcción, ingeniería del detalle Fast Track y administración efectiva del proyecto, premio a las mejores empresas mexicanas debido a mejores prácticas financieras, desempeño operacional superior y planeación estratégica. Ahí nomás, ¿no? Y bueno, ingeniero, pues usted representa a un sector que pues ha sido golpeado por el gobierno federal por la falta de transparencia en las licitaciones y asignaciones directas en grandes obras. Pero ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo le hizo la Cámara en este gobierno, o cómo más bien el gobierno le ayudó a la Cámara para poder pues salir adelante? Bueno, primero, muy buenas tardes, Silvia, muchas gracias por recibirnos, y a ti, Irisdea, muchas gracias por la invitación a este evento. Saludos a toda tu audiencia, a todo tu público. Bueno, pues mira, yo me considero un presidente COVID porque yo creo que no había pasado ni el primer mes cuando empezó la pandemia. Y realmente después de pasar la compañía, la dirección general y yo quedarme en la presidencia del consejo, pues dije, ¿en qué lío me metí? Porque ¿con qué vamos? ¿Cómo voy a motivar a nuestros socios? ¿Cómo le vamos a hacer para salir adelante en la pandemia? Mira, yo creo que la pandemia en ese momento nos puso a prueba, y afortunadamente, como hemos trabajado mucho en los sectores mineros, en los sectores automotrices, la seguridad es clave. Y en ese momento yo me imaginé que iba a ser necesario tener protocolos para poder operar, porque teníamos obras que eran consideradas esenciales y que tenían que seguir trabajando, como era el hospital.
Entonces empezamos a crear los protocolos, fuimos a la Secretaría de Salud, se los presentamos y le dijimos a la Secretaría de Salud, ¿por qué no me lo avalas y me das un certificado para que a mis asociados los pueda yo capacitar y estar preparados para cuando otras áreas puedan aperturarse? Y así fue, pudimos agarrar en línea, empezamos a crear esos protocolos porque ya no podíamos hacerlas en las oficinas. Y yo puedo decir que esa innovación que se tuvo, yo le llamaría una disrupción, empezamos a trabajar en línea y todo nuestro personal que no estaba trabajando se pudo capacitar para que cuando hubo la apertura pudiéramos entrar a trabajar en las escuelas, en otra serie de programas que no estaban considerados como esenciales. Si algo nos enseña la pandemia y algo nos ayudó fue como grupos empresariales a unirnos. Consideramos, yo creo que vimos cada uno de nosotros las necesidades de nuestros asociados y cómo podríamos ayudarnos unos a otros. Si algo nos enseñó la pandemia es que hay diferentes formas de hacer las cosas y en la reactivación ya no es igual. Hay actividades que estamos haciendo en línea. Creo yo que hay muchas actividades que están cambiando en el país porque, vamos a decir, en hotelería, donde antes la hotelería era fundamental en base a que eran viajes de negocios, a veces íbamos por un día a una junta de 1 hora, ahora ya se hace en Zoom. Entonces, el mundo está cambiando y nosotros como Cámara, por lo que estamos buscando es precisamente capacitar a nuestros socios en nuevas herramientas y ponernos nosotros verdaderamente con la voluntad de buscar a que las cosas se hagan de otra forma. La pandemia nos puso a prueba, pero nos puso también en unidad gremial para buscar que juntos, bajo un objetivo, logremos que este estado sea mejor. Y no lo vamos a hacer aislados. Pero ese fue el apoyo que les dio el gobierno del estado entonces cuando usted entró. El gobierno del estado estuvo apoyando a sectores como es en el comercio un poco. Yo considero que la magnitud del daño en la pandemia poco pudiera hacerse. Yo creo que realmente podría decir que ni el gobierno federal y el gobierno del estado pudo apoyar quizás con algo de algunos recursos, pero no creo, hubo una serie de préstamos, pero verdaderamente nosotros en la Cámara, lo que nosotros recibimos del gobierno, hay una comisión de infraestructura donde se reúnen y se ven las problemáticas. Fíjate que lo que encontramos en esos momentos es que en Zoom, en esa reunión, en esa comisión, se reunían desde las secretarías de trabajo, de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría del Trabajo, la Contraloría. ¿Y qué encontramos? Que muchos, yo le decía a la gobernadora, si ahorita nos dan el sí para empezar a trabajar, no están los expedientes ni está la preparación de evaluación de las escuelas para poder arrancar. Entonces, gracias a esta comisión se empezaron a ver planteamientos donde los supervisores del ICIE no podían ir a evaluar las escuelas porque no le permitía la Contraloría o porque las áreas de educación no abrían la llave. En una sola reunión por Zoom se empezaron a tomar acciones que en otras ocasiones no se toman y se empezaron a lograr tener ciertos elementos de quitar acciones burocráticas para que se pudiéramos evaluar. ¿Qué otra cosa nos ayudó el gobierno? Ahí, cuando tú vas a licitar, tienes que tener la autorización de Hacienda, de la Contraloría, que no debes impuestos. Pero antes tenías que ir con tu documento, ir a la ventanilla. Se hicieron en línea. Y eso ayudó a que nuestros asociados, cuando se lanzaron los concursos, pudieron participar. Yo creo que las acciones desde el punto de vista burocrático en el área de construcción es lo que nos ayudó y que en el momento en que se liberaron ciertas áreas de construcción trabajar, estaba preparado el gobierno a ejercer esos recursos y permitió a la pequeña empresa subsistir el resto del año.
Muchas gracias, ingeniero. Ahora le toca el turno a el ingeniero Ario Bojorquez, él es presidente de Canaco, ingeniero industrial en sistemas, también tiene diplomado en control estadístico, diplomado en calidad en el servicio, diplomado en mercadotecnia, también la trae en la sangre eso, ¿no? Curso de alta gerencia y ventas, consultora Kaizen, diplomado en finanzas por el TEC de Monterrey, inglés en IMARC, curso de fotografía, diplomado en alianzas estratégicas y marketing, y pues en su experiencia de trabajo es consultor de imagen y mercadotecnia para varias empresas como Walmart, Coca-Cola, Secretaría de Turismo, Especias Avilés, Surman Automotriz, Grupo Ruba, Cervecería Tecate, Constructora Urbi, Centro Médico del Noroeste, Tecnológico de Monterrey, candidato Miguel Pompa, diputado, Hotel Araiza, Universidad de Sonora y Sorteos Unison, candidato Ulises Cristópulos, CEN del PRI, Canaco Hermosillo, entre otros. Ha sido presidente de la Sociedad de Alumnos del ITH en el 93, secretario Exatec en el ITH, asociado y consejero de la Asociación Sonorense de la Publicidad, ASPAC, consejero de Canaco Hermosillo, consejero del Consejo Municipal para la Discapacidad, ganador en 2 ocasiones de la mejor campaña publicitaria del Encuentro de Valores DIF Sonora. Actualmente es director de la agencia Ingeniería Publicitaria SC desde 1998, donde se realizan campañas publicitarias para varias firmas comerciales, instituciones, trabajos de diseño de papelería, pósters, producciones de spot para televisión y radio. También de la empresa Impresiona del Noroeste, que fabrica anuncios luminosos, carteleras espectaculares, impresión digital de lonas y viniles, vallas móviles, señalización y acrílicos, y pues es presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y Servicios en Turismo. Ingeniero, pues si hay un sector que resiente la buena o mala economía que se vive en la ciudad o en el estado, pues son ustedes, ¿no? Los socios de Canaco, porque son pequeños y medianos empresas. ¿Qué políticas del gobierno de Claudia Pavlovich les ayudaron a salir adelante, si es que hubo estas políticas? Bueno, pues muchas gracias primero que nada, Irisdea, por este ejercicio que estás haciendo con todos los organismos que te acompañamos en este día, y agradezco también a la presidenta su anfitrionía, Silvia, y a todos mis compañeros. Un honor estar con ustedes, teníamos rato que no lo hacíamos así en público, me da mucho gusto y esto demuestra sin duda la unión que tenemos entre todos los sectores, que esto ha venido desde la pandemia, en donde nos unimos más fuerte para hacer frente a esta contingencia mundial que nos puso a prueba. Fíjate que en la cuestión de cómo nos ha ayudado el gobierno actual, el gobierno del estado actual, a las empresas que representamos aquí en Canaco, Comercio, Servicios y Turismo, yo quiero decirle que primero pues oyéndonos, porque había una desesperación con qué iba a pasar. Recuerdo todavía aquellas primeras juntas que hacíamos todos los empresarios en general, los líderes de organismos, con los funcionarios estatales, en donde si íbamos a cerrar de tajo nuestras empresas o iba a ser parcial, se decía que podíamos cerrar hasta 2 semanas sin ir a trabajar y se nos hacía algo imposible y algo pues que iba a ser catastrófico para nuestras empresas, sobre todo aquellas empresas que tienen compromisos con transnacionales, compromisos internacionales, compromisos de embarque, y así corrían esos primeros días de la pandemia. Entonces por eso yo digo que lo primero que hizo el gobierno fue escucharnos, fue ser ese catalizador para escucharnos y ver en conjunto qué es lo que podíamos hacer. Después pues se vino el cierre total de las empresas y empezamos a ver las mejores medidas para empezar a vender. En el caso de los comercios, vender en línea, ya muchos lo hacían, desgraciadamente no la mayoría, no todos teníamos el e-commerce instalado en nuestras empresas, y empezamos a capacitar nosotros y tuvimos algún apoyo de parte del gobierno actual en ese sentido. En las capacitaciones
de hacer nuestras páginas de internet, de hacer nuestros carritos de compra, aunque sea tener nuestra existencia, nuestros productos puestos en la plataforma, aunque sea de Facebook, para exhibirlos. Y luego recuerdo aquellas entregas que hacíamos quizás hasta clandestinas en algún estacionamiento de un supermercado para poder empezar a empujar la venta de nuestros productos. Así nació también en esas reuniones la necesidad que teníamos todos de créditos blandos, de créditos fácil, y les dijimos nosotros al gobierno, alguna manera tenemos que idear porque es insostenible la situación. Llevábamos ya 2 o 3 semanas sin trabajar, con nuestras puertas cerradas y teniendo que estar todavía pagándole a nuestros colaboradores y por ende también todas las obligaciones que tiene cualquier empresa, tanto municipal, estatal y federal. La petición que le hacíamos era esa, le hacíamos también, le decíamos que nos concedieran prórrogas en lo que competía al gobierno del estado. Muchas no se pudieron, no fueron los apoyos que en ese momento necesitábamos. Si bien es cierto, como se dice, no hay dinero que alcance ante una contingencia inédita en nuestra época. Y bueno, se hizo el planteamiento para que Fidesón, la financiera, digamos, que el gobierno tenía, pudiera darnos créditos blandos, pero se tuvo que hacer primero una estrategia por parte del gobierno para poder habilitar de esa manera al Fidesón, porque no tenía esa capacidad o esa personalidad jurídica. Entonces, fueron esos los apoyos que tuvimos. Realmente eran, si quieres, aspirinitas, pero en su momento fueron unos placebos que nos motivaron, fueron una bocanada de aire en ese momento, honestamente. Después, pues no sabíamos que iba a continuar esta contingencia, que iba a tener el desenlace que ya todos conocemos, y pues esos placebos, esas bocanadas de aire, pues se esfumaron pronto, se diluyeron, y entonces nos encontramos ante una problemática severa, en donde tuvimos que echar mano de nuestros ahorros, en donde tuvimos que despedir a gente muy querida, en donde tuvimos que vender algunos activos, tuvimos que vender herramienta, máquinas, y en el peor de los casos tuvimos que hacer pedidos de créditos, y en otro caso pues de plano cerrar. Esa fue la historia que tuvo el comercio, servicio y turismo con el gobierno del estado durante esta pandemia, el cual creemos ahorita, haciendo un recuento antes de venir a esta junta, yo quise correr la atención, aparte del consejo que represento en Canaco, hacer un sondeo con ellos, y me decían, así haciendo un resumen, que yo creo que en el tema de salud del gobierno del estado hay mucho que hacer y menos que decir. Hay mucha comunicación diaria en donde nos están diciendo cuánta gente está contagiada, de qué sexo, de qué edades, en qué latitudes del estado están, pero yo creo que debíamos de enfocar algunas de esas baterías en dar los implementos básicos para los protocolos de higiene. Hay muchas unidades económicas actualmente, a más de un año de esta contingencia, que no cuenta porque no pueden, no tienen la capacidad económica. Yo creo que bien se pudiera hacer un esfuerzo y suspender tanta comunicación tan repetitiva, y enfocar esos recursos, esos pocos recursos, en otorgar esos lineamientos para estas unidades a las que me refiero, que en su gran mayoría necesitan el sustento y son informales. Muchas gracias, ingeniero. Toca el turno al maestro Alejandro Barrientos. Él es presidente del Colegio de Abogados de Sonora, es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad La Salle en México, cursó los estudios de posgrado en la Universidad Panamericana de la misma ciudad, allá en el DF, en las especialidades de Derecho del Trabajo y Amparo, esta última con mención honorífica. Concluyó los estudios de la maestría de Amparo en la Universidad Durango Santander
Ejerció como abogado litigante en importantes despachos de la Ciudad de México, así como para organismos paraestatales. Fungió como catedrático de las materias de Derecho del Trabajo, Derecho Procesal del Trabajo y Seminario de Derecho Laboral en la Escuela de Derecho de México en Hermosillo del 2000 al 2016. Es catedrático de la materia de Amparo Laboral en la maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Durango Santander, académico de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social y Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo, capítulo Sonora. Es actualmente presidente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, Colegio en Sonora, expositor por la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora y la Asociación de Relaciones Industriales de Nogales AC y de la Asociación de Maquiladoras de Nogales, además de vicepresidente de ASECHAC. Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal, Irene? Buenas tardes. Pues, maestro, los empresarios nos quejamos todo el tiempo de que las leyes están hechas para apoyar a los colaboradores, no para apoyar a las empresas. ¿Qué opina usted del trabajo que se desarrolló en los organismos de justicia laboral de este sexenio? Ok, es una muy buena pregunta, esa no venía en la lista. Pero bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. No siempre se está con la oportunidad de estar con gente chingona. Y aquí hay uno más de los 8 que estamos, hay uno más que es el equipo chingón, porque, que no lo vemos, pero aquí está, bueno, somos 9. Bueno, yo creo que pudiéramos dividir esa pregunta evidentemente en la etapa de la pandemia y la anterior, bueno, porque al final sí, justamente hay un parteaguas, no es lo mismo estar en época de pandemia donde los tribunales laborales, civiles, federales, estatales y demás estuvieron parados, estuvieron sin actividad y poco se podía hacer de todo lo demás. Voy a referirme rápido a la primera parte. Creo que la impartición de justicia es positiva, fue positiva. Si pudiéramos tasar del 1 al 10 qué tantos conflictos grandes, importantes, o que dijéramos, oye, como colegios de abogados en la academia, ¿cuántos conflictos grandes hubo en este sexenio? Pues realmente son pocos. Si te podemos hablar en el punto de vista de huelgas, por ejemplo, hablar que hubo 6, 8 huelgas estalladas en 6 años, pues es realmente bajo, pues, ¿no? Habla de que pudo más la conciliación, pudo más la sensibilidad política de alguna manera de tanto actores como demandados, empresas, sindicatos, se pudiera llegar a venir que realmente el conflicto. En la época de la pandemia, pues por supuesto que nos enseñó que cualquier ley está rebasada por los problemas de pandemia. No hay ley que haya podido prever lo que sucedió en esta etapa. Salud. No hay ley que haya podido contemplar los supuestos que se vivieron. La ley quedó rebasada. Y entonces, ¿qué aprendimos? Y yo creo que el que lo diga yo como uno de los abogados de la mesa es, creo que más importante que cualquier persona. Abogados que vivimos del conflicto, pues no. Realmente en épocas de necesidad de pandemia, el conflicto no es la solución, ¿no? O sea, realmente la ley que no alcanza y los tribunales que no operan no son la vía para solucionar conflictos en época de pandemia. Entonces, ¿qué aprendimos? Que la empatía entre las partes, empresarios, sindicatos y trabajadores fueron lo que pudo dar mejor resultado en esta época, sobre todo el final del periodo que se termina, para poder evitar conflictos y mantener una paz laboral. Muchas gracias, maestro. Toca el turno ahora al otro maestro, Alberto Orozco Garza. Él es presidente del clúster minero de Sonora, por cierto, de los pocos clúster mineros que existen en el país, ¿verdad? Y es el primer clúster de Sonora. Apasionado de la minería y la innovación, es ingeniero en geociencias en el 2000 por la Universidad Estatal de Sonora, en el 2003 maestro en ciencias geología por la Universidad de Sonora. Tiene estudios de posgrado en Ciencias de la Tierra, St. Mary's University y Dalhousie University en Nova Scotia, Canadá, Escocia. Su trabajo de posgrado fue publicado en Tectonopsis, ahorita me corrige,
También ha colaborado en otras publicaciones, resúmenes y supervisión de tesis sobre la geología de Sonora, Durango y Baja California Sur. Cuenta con certificado en innovación corporativa por Stanford en la Escuela de Negocios y un diplomado en valor compartido por Harvard Business School. Profesionalmente ha participado en proyectos mineros desde la etapa de exploración y desarrollo hasta operación en los estados de Chiapas, Sonora, Durango y Baja California Sur, principalmente. Su interés le ha llevado a involucrarse también en aspectos de vinculación comunitaria e institucional y desarrollo de estrategias de responsabilidad social corporativa. Fue vicepresidente de Asuntos Corporativos México para Argonaut Gold, vicepresidente senior de Desarrollo Corporativo de Riverside Resorts Incorporation. Actualmente es director y CEO en Capitan Mining Incorporation y presidente del Consejo Directivo del Clúster Minero de Sonora AC. Muchas gracias por estar aquí, maestro. Pues usted es el primer presidente del primer clúster minero de Sonora creado en el gobierno de Claudia Pavlovich. ¿Qué viene a representar para ustedes esta acción de parte del gobierno del estado? ¿Fue una iniciativa del sector minero o fue una iniciativa de parte del gobierno? Buenas tardes, Irisdea. Muchas gracias primero por la invitación, Silvia, igualmente por tenernos aquí en tu casa. Un gusto estar compartiendo con todos ustedes esta tarde lluviosa que ya tanta falta nos hacía. Para hacer un poquito la corrección, no soy el primer presidente, soy el tercero que ha sido un clúster joven, y los clústeres en realidad son muy jóvenes todavía en México, sobre todo los mineros, y el único que tiene directora general también de los clústeres que existen en México. Se formó, sí, en conjunto con el gobierno del estado, hace poco más de 5 años, pero también por la iniciativa, sobre todo de las empresas tractoras en el estado y de la proveeduría, ¿no? ¿Para qué? Para poder fomentar el clima de negocios en minería en el estado de Sonora. Son figuras, creo, muy necesarias, sobre todo en un estado como el nuestro, que es un líder en producción minera. Eso creo que es algo que el gobierno estatal reconoció desde el principio, que se tiene un estado minero, un estado que contribuye el 17% del Producto Interno Bruto del estado, que ya cuando le sumamos la proveeduría representa alrededor del 25%, y esto creo que lo tenía muy claro el gobierno del estado. Si bien es una actividad la minería que está regulada por la federación, por supuesto, es muy importante para el sector tener una buena coordinación con el gobierno estatal y con los gobiernos municipales alrededor de las diferentes regiones en las que opera la minería. Y creo que eso lo logramos con este gobierno del estado. Incluso para Clúster Minero Sonora, la presencia del gobierno del estado estuvo siempre ahí. El secretario Jorge Vidal, que era también quien ocupa el cargo de secretario dentro del clúster minero, tuvo una muy buena coordinación. Lo mismo con quien fue director de minería por la mayor parte del sexenio, que interesantemente fue un minero, una persona que emergió del sector, y eso lo vimos también con muy buenos ojos los mineros en su momento. Entonces creo que tuvimos un muy buen diálogo, tuvimos una muy buena relación. Se ha tocado ahorita mucho el tema pandemia también durante, que pues por supuesto nos ha tocado a todos vivir. Sector minero también fue tocado de igual manera. Desafortunadamente para el sector pues hubo un decreto estatal que nos obligó a parar operaciones. Hubo mucho diálogo en tratar de que el sector se mantuviera como un sector esencial en su momento. No se logró, no se puede decir que haya sido una mala decisión, porque a fin de cuentas la salud era lo principal en ese momento. Creo que tuvimos una diferencia ahí en que se debió haber considerado como esencial. Eventualmente se logró a través del decreto federal, lo mismo que la industria de la construcción, y pudimos demostrar que los mineros podíamos ser parte de la solución y no del problema durante esta pandemia. Y lo demostramos no nada más implementando esos protocolos desde antes, también muy de la mano, siempre en comunicación con gobierno del estado, con gobierno federal, con el que fue subsecretario de minería también a nivel federal, que estuvo muy activo. El sector minero estuvo siempre, creo, algunos pasos adelante en el establecimiento de protocolos para el manejo de la pandemia.
Finalmente nos pudimos reactivar. Por supuesto, el efecto fue fuerte para las empresas, en particular para la proveeduría dentro de la cadena de valor. Pues, sin embargo, creo que el sector pudo mantenerse a flote, sobre todo porque hubo un repunte en el precio de los metales que nos ayudó a sobrellevar un poco el efecto, ese impacto negativo que tuvo todas esas semanas de paro que tuvimos. No se despidió ningún empleado, al menos de las principales compañías afiliadas al sector minero. Creo que eso también fue muy bien visto, tanto por gobierno del estado como federal. Fue una de las peticiones, por supuesto, que hubo, si se podía lograr, y en el sector minero sí lo hubo. Donde creo que hubiéramos querido ver algo es en que hubiéramos tenido una subsecretaría de minería en un estado en el que tenemos pues hasta el 25% del Producto Interno Bruto, ya considerando la proveeduría, quizás nos alcanzaría hasta para secretaría, ¿no? Pero bueno, pedíamos una subsecretaría, no se logró, será un tema que seguiremos quizás impulsando. En la seguridad creo que tenemos también algunos retos, pero siempre ha habido muy buen diálogo también en ese aspecto. Y en general, creo para cerrar, creo que hubo un buen acompañamiento de gobierno del estado con el sector minero. Ciertamente también fue un sexenio de menor actividad en minería, no tanto por las acciones del gobierno, sino porque simplemente es la naturaleza de los mercados. La minería es un negocio muy cíclico, sube y baja dependiendo de las condiciones de los mercados, y desafortunadamente desde 2013 tuvimos condiciones bastante negativas para minería en general, hablando en el contexto internacional. A partir de más o menos 2019 empiezan a mejorar un poco las cosas. Desafortunadamente nos pega la pandemia, pero pensamos que las condiciones podrían estarse ya dando la vuelta para tener una mejor expectativa para minería en Sonora. Algo que creo que también se comentó bastante fue el tema de la exploración. Sabemos que es muy importante fomentar la exploración para poder seguir teniendo las reservas necesarias para mantener la producción, para tener nuevas minas. Esto creo también lo entendió bien el gobierno del estado. Hubo de hecho algunas expresiones de la gobernadora con relación a que se modificaran nuevamente algunas cuestiones fiscales para el tema de exploración, específicamente el que recuperáramos la deducibilidad de los gastos de exploración el mismo año. Y bueno, en eso todavía se está trabajando, ¿no? Pero en general creo un buen sexenio, que para los mineros fue uno en el que tuvimos una buena colaboración y una buena comunicación. Muchas gracias, maestro. Toca el turno al ingeniero Manuel Lira Valenzuela, él es presidente de Canirac Hermosillo, la Cámara de Restaurantes. Manuel Lira pues domina el inglés, es originario de Ciudad Obregón. ¿Para qué vamos a decir cuántos años tiene? Estudió en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey como ingeniero bioquímico administrador, en el Instituto Tecnológico de Sonora como ingeniero biotecnólogo. Tiene diplomado El Éxito Competitivo con Enfoque Global impartido por San Diego State University, diplomado por Swain Production, North Carolina State University. Del 2015 a la fecha es director general de la Fundación Produce Sonora, organización público-privada, coordina y vincula las necesidades de los productores con centros de investigación, desarrollo de innovaciones, investigación y transferencia de tecnología, proyectos en sanidad e inocuidad, valor agregado, mayor productividad, disminución de costos de producción, búsqueda de nuevos mercados, búsqueda de recursos públicos o privados para proyectos en el sector agroalimentario. Del 2010 al 2014 se hizo empresario en el giro restaurantero, y del 2008 al 2009 es director general de la Fundación Sonora para la Innovación Tecnológica AC, creación de nuevos negocios como réplica de Fundación Chile, y para detonar nuevas actividades productivas en Sonora, como por ejemplo la producción de vino en el norte del estado, granjas de peces marinos, entre otras. Del 2003 al 2007, socio y director general de Sacos del Pacífico SADCB, fabricación y comercialización de sacos de polipropileno, 1 millón de unidades al mes, bastante,
clientes en el noroeste del país, empresa de fertilizantes, semillas, alimento balanceado, sal, etcétera. Y no querías que leyéramos currículums largos, ¿no? Y bueno, el caso es que es presidente de Canirac, porque sí, está bastante amplio su currículum. Y bueno, como presidente de Canirac, pues también ustedes han sido afectados no solo por la pandemia, sino por la economía. Y pues tienes experiencia tanto en el sector público como en el sector empresarial. Con esa experiencia que has estado de los dos lados, ¿cómo calificas el gobierno de Claudia Pavlovich? Gracias. Antes que nada, gracias por recibirnos, Irisdea, Silvia, por tu anfitrionía. Mira, yo creo, y en base a lo que tú comentas, me ha tocado participar en varios frentes en los últimos años, empatando con la administración del Estado y haciendo un análisis. Te puedo comentar que Sonora históricamente ha tenido una coyuntura difícil que a veces juega para bien o a veces juega para mal. Esto es que la administración estatal muerde, por así decirlo, dos administraciones federales, y eso, repito, a veces nos juega a favor y a veces nos juega en contra. Si a eso le sumas el tema de la pandemia, que ahorita vamos a tratar de manera más amplia, creo yo que hemos tenido un cierre de administración bastante complejo. Dentro de lo que yo pudiera resaltar de esta administración, hablando del tema gastronómico, ha sido el acompañamiento que hemos tenido por parte de la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo. Creo yo, dos pilares fundamentales en el desarrollo de nuestra actividad, que por alguna razón pues ha sido siempre un tema delicado, el tema de laboral y por supuesto el tema del desarrollo económico. Sin embargo, yo considero que hay, de todas las expectativas que se generaron en esta administración, puntos que en definitiva no se atacaron de forma toral, ¿no? Nuestra actividad ha sido hoy por hoy una actividad, creo yo, de la más sobreregulada. Me tocó ser hace unos años en Ciudad Obregón, ser presidente de Canacintra. Yo soy ex Canacintro también, y por mucho la industria de alimentos es una industria que de alguna manera tiene que ver todavía con una serie de permisos, licencias y trámites que tienen que ver con los 3 órdenes de gobierno. En ese sentido, creo yo que no se atacó como se debería. Seguramente si esto hubiera sido el resultado, creo yo que hubiéramos tenido mucha mayor inversión, tanto local como extranjera, por supuesto. Y bueno, si a eso le sumamos el tema de la pandemia, pues se complica, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, fue un tema que nos tocó trabajar de la mano con reforma, ¿cómo se llama? Dependencia de trámites, hombre. Perdón. Reforma regulatoria se me fue, ¿no? Estuvimos trabajando algunos meses en la ley de alcoholes. La ley de alcoholes en el estado de Sonora, realmente yo lo comparo con un Frankenstein. Es cada administración le pone y nadie le quita, ¿no? Es demasiado compleja, demasiado onerosa. Se han hecho algunos intentos, sí, en esta administración para facilitar las cosas para los productores de agave, en este caso de bacanora, para los productores de vinos, para los productores de cerveza artesanal. Sin embargo, por darte una idea, para abrir un restaurant bar, entre anuencia que es municipal y licencia de alcoholes, pues ya vas $500,000, que es lo que te cuesta un par de trámites únicamente, ¿no? En ese sentido, creo yo que faltó voltear más hacia nuestro sector. Yo como referencia te puedo comentar que representamos casi el 20% del Producto Interno Turístico. Si algo presumimos en Sonora, pues es nuestra gastronomía. Tenemos ejemplos que de alguna manera han sido ejemplos de exportación. Presumimos el nombre de restaurantes y cadenas que han resalzado la gastronomía sonorense. Sin embargo, aquí en Sonora todavía es muy complejo poner un restaurante, ¿no?
precisamente por la carga o sobre regulación que te comento, ¿no? En el tema, y haciendo un análisis, y por último, sí hay temas torales, creo yo, que no se atacaron en estos 6 años de administración, como es el tema de infraestructura, el tema del campo, el tema de investigación, el tema de fondos de concurrencia que se desaparecieron en esta administración. Es cuando el gobierno del Estado pone X cantidad de dinero y la Federación duplica en algunos casos esto para temas que tienen que ver con el apoyo principalmente al sector agroalimentario. Y va de la mano, quiero decirte, con el tema gastronómico. La gastronomía en México impacta en el 80% de las actividades productivas. En esta pandemia, me voy a adelantar un poquito a la siguiente intervención, pero la gastronomía ha sido la principal fuente de autoempleo. Y aunque se generaron algunos apoyos por parte del gobierno del Estado, como lo dijo mi compañero Ario de Canaco, pues realmente no hay dinero que alcance, tomando en consideración el número de negocios, que entre paréntesis te comento, datos del INEGI en Sonora marcan a 12,500 establecimientos o unidades económicas de venta de alimentos en el Estado, de los cuales al mes de diciembre y cuando estábamos cruzando a la segunda ola, habían cerrado en Sonora 1,500 establecimientos, que de alguna manera se han venido recuperando, pero todavía hay un buen número de establecimientos que quedaron cerrados, ¿no? Los que mejor les fueron los que traspasaron, o negocios que cerraron la cortina y la bajaron pensando en que vinieran nuevos tiempos. Pero bueno, ya vamos a tomar en la siguiente intervención cómo nos fue por la pandemia para no extendernos mucho. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Y ahora toca el turno al presidente de Canacope, Cámara Nacional de Comercio Pequeño, el contador público Martín Salazar, Martín Humberto Salazar. Él es contador público de la Universidad de Sonora, director general de ZZ Contadores Públicos con asesoría fiscal y contable, socio de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Hermosillo, tesorero de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Hermosillo, consejero de la misma Cámara, consejero editorial de El Imparcial, actualmente presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo en Pequeño de Hermosillo, también es consejero en Profeco, Conducef, Instituto del Deporte de Hermosillo, Comisión de Planeación y Desarrollo del Municipio de Hermosillo, síndico del contribuyente en la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, síndico del contribuyente en el SAT, síndico del contribuyente en el IMSS, vicepresidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de Sonora y consejero nacional por Sonora de Canaco Servitur, México. No, pues vale la pena ser amigo tuyo, ¿no? Con tantas sindicaturas que tienes. Muy bien, Martín, ustedes representan un número importante. Yo creo que es la cámara que tiene más socios, independientemente del tamaño de la empresa. Yo creo que es la que tiene mayor número de socios, pero son socios a veces que están en autoempleo. ¿Qué hizo el gobierno del Estado para ayudarlos durante los 6 años, no nada más en el tema de pandemia? Primeramente, muy buenas tardes a todos. Gracias, Iridea, por la invitación, Silvia, por estar aquí en tu casa, compañeros. Pues mira, ahí en la Cámara es un organismo empresarial que todos lo conocemos por los MIPYMES, las micros, las pequeñas empresas, ¿no? Te puedo decir que ahí el 70% son esenciales, fueron esenciales o son esenciales en la pandemia, porque tenemos una infinidad de abarrotes, ¿no? Entonces, el gobierno del Estado, te puedo decir que en términos generales podemos decir que el gobierno del Estado, encabezada por nuestra gobernadora Claudia Pavlovich, ya va a cumplir 6 años. Pues para nosotros podemos decir que ha sido positivo. Reconocemos en ella una mujer que ha demostrado una capacidad y un liderazgo que contribuyó al crecimiento de Sonora en diversas áreas e incluso pues se le reconoció a nivel nacional, ¿no? Porque fue muy bien ranqueada. Fue un sexenio donde se le imprimió un gran trabajo importante a temas como la educación, la salud y en lo económico.
ya que llegó una gran cantidad de empresas que dejaron muchas nuevas fuentes de empleo durante este sexenio. De la misma forma, vimos en este gobierno de Sonora que se tomaron acciones muy importantes para cuando apareció la pandemia del COVID-19. Y nosotros como organismos empresariales tuvimos pues una gran unión que consideramos fue de gran ayuda para la situación general, para que esta pandemia no fuera tan desastrosa para el gremio empresarial. Como Cámara Empresarial siempre mostró apertura, diálogo y disposición para apoyarnos en diversos requerimientos que le hicimos, especialmente con los créditos, con los apoyos, los financiamientos para beneficiar a las MIPYMES a sortear el COVID-19. Hay que recordar que estos créditos fueron mínimos, pero pues sí llegó a gran cantidad de beneficiarios, se puede decir. También a través de la Secretaría de Economía nunca nos dejó de la mano, ya que estaba Fidesón con créditos ya más grandes, ¿no? Que siempre hubo apertura para todos. También la Secretaría de Economía también nos dio muchas capacitaciones, nos enseñó a manejar las plataformas digitales, también a manejar las redes sociales. Entonces, pues sí, tenemos que decir que nos fue positivo estos 6 años. Muchas gracias, contador. Y bueno, el COVID cambió nuestra vida. No podemos hablar de que podemos volver a la normalidad de antes. Ahora es la nueva normalidad. Y le toca el turno a mi amiga Silvia Álvarez, la presidenta de Canacintra. Silvia, como Cámara, ¿cómo se prepararon para apoyar a las empresas en este tema del COVID? ¿Se perdieron fuentes de empleo o surgieron nuevas empresas? Mira, te comento que tomé las riendas de este organismo el 15 de febrero, digamos que ya prácticamente a un año. Así que el crédito, tengo que decirlo, es del ingeniero Gabriel Cepeda, quien por supuesto realizó algunas actividades como establecer aquí un centro para tomar pruebas, ¿sí? Y detectar si había personas que salían positivas al COVID. También el hecho de promover entre las empresas, entre nuestro gremio, los protocolos de salud, buscar cómo se dieran esos espacios seguros y mantener a los trabajadores, digamos que a salvo en los lugares de trabajo. Fueron esas las acciones, el buscar también cómo mejorar la comunicación entre nuestro gremio, informar. Fueron muchísimas las acciones, creo que la mayoría de los organismos empresariales activamente participaron en cada una de ellas. Sabemos que en todas las unidades productivas había ciertos protocolos tanto para acceder, hubo algunas empresas que estuvieron cerradas precisamente buscando que no hubiera mayores contagios. Cedimos al hecho de evitar esas aglomeraciones y demás. Entonces, Canacintra así estuvo trabajando y bueno, una vez que yo tomé protesta de este cargo, continuar con todas esas actividades que el presidente anterior estuvo realizando, dar continuidad a cada una de las acciones. Eso es lo que hemos hecho. Muy bien, muchas gracias. ¿Hubo pérdida de empleos aquí en Canacintra? En Canacintra no tenemos registrada pérdida de empleo. Afortunadamente, las 263 empresas que forman parte de nuestros afiliados se mantienen activos y no ha habido pérdida de empleo durante la época fuerte, ¿no? Que es cuando se dio la emergencia y estuvieron algunas empresas cerradas. Muchas gracias. Ingeniero Alfonso Reina, le toca el turno. ¿Ustedes cómo enfrentaron como Cámara esta ola? Y también la pregunta, ¿hubo pérdida de empleos?
Mira, en lo que es la industria de la construcción, es una industria, la industria de la construcción tienen altas y bajas en lo que es el aspecto de la contratación de personal. Al final de cuentas, la pérdida de empleo podría decirte que fue mínima. Hubo pérdida de empleos durante el tiempo de la pandemia, porque definitivamente en el sector privado hubo obras como pueden ser la construcción de desarrollos urbanos, las torres que se tuvieron que paralizar. Y ahí mismo es personal especializado que en un momento dado ellos no necesariamente estaban aquí en Sonora, venían de otros estados, pues definitivamente regresaron a sus estados a seguir trabajando o tuvieron que tener el paro. Pero al final de cuentas, a la hora de que se hizo la reactivación, las obras empezaron a ejecutarse y prácticamente puedo decir que no ha habido pérdida de empleos. Estamos en fracciones de un porcentaje muy pequeño. Muchas gracias, ingeniero. Ahora le toca al ingeniero Ario Bojorquez de Canaco Hermosillo. ¿Cómo le hicieron ustedes? Porque a ustedes sí les pegó duro, ¿no? ¿Y cuántos negocios crees que se hayan perdido en esta epidemia? Bueno, mira, Irisdea, sí nos pegó duro. Como ustedes saben, Canaco es muy amplio, representa a los comercios, al servicio y al turismo, y en el caso de los comercios representa comercios de todo tipo, desde comercios locales, familiares, hasta comercios de cadenas nacionales. Sí hubo pérdida de empleos, sí tuvimos que prescindir de capital humano de nuestras empresas, porque pues las ventas se vinieron al suelo, nuestras empresas estaban cerradas. No hubo en Canaco empresas que cerraran, al menos las afiliadas a Canaco afortunadamente. Sí, muchas empresas se contrajeron. Como saben ustedes, las micro, pequeñas empresas, no somos propietarios de nuestros inmuebles, de los inmuebles que ocupamos, entonces tuvimos muchos que irnos a unos espacios más pequeños, algunos, por qué no decirlo, hasta la casa, algún espacio dentro de nuestra casa. Estuvo fuerte porque sabrán, la pandemia inició por ahí en febrero y muchos de los comercios se prepararon para la gran venta de Semana Santa y próximamente la que seguía, que es una venta comercial por excelencia el Día de las Madres. Entonces muchos llenaron sus inventarios porque sabían que en corto tiempo los iban a sacar. Entonces así estuvo. ¿Qué hicimos nosotros en Canaco? Bueno, pues empezamos a crear sinergia entre nosotros, a establecer los networking entre nosotros, grupos de WhatsApp, e incluso también lo elevamos a una plataforma dentro de la que ya teníamos en Canaco, le llamamos Canacompra, y ahí en Canacompra, en ese canal de Canacompra, podías vender, rentar, hacer todo lo que sea comercial entre nosotros mismos. Al momento de meterlo a nuestra plataforma, a nuestra página, también empezamos a compartirlo con otros organismos, con otros empresarios para hacer esa sinergia. Empezamos cuando salieron los famosos Zoom o las reuniones virtuales, pues luego empezar a hacer estas para decir cuál era la problemática más sentida que tenía nuestro sector. Y debo decirles también, como lo he comentado en algunas otras ocasiones, que si bien muchos no cerramos, acuérdense que eran más de 252 empresas que cerraron aquí en nuestra ciudad, muchas de las empresas que no cerramos quedamos asintomáticas, es decir, no representamos ni el 60 ni el 50% de lo que éramos antes de la pandemia por todo lo que se nos vino. Esperamos ahora en este año 2021 y en el 2022 recuperar esa misma fuerza que traíamos en el 2019. Ingeniero, y de alguna manera ayudó al sector el hecho del cierre de frontera, ¿verdad? Sí, fíjate que es un tema muy curioso, porque si bien es cierto se promovió más el comercio local entre nosotros, entre aquí, pues todos los comercios de aquí, ya sabes que por la cercanía que tenemos con las ciudades vecinas de aquí de Arizona, muchos tenemos amigos, muchos tenemos familiares y aprovechamos para ir a saludarlos y hacer el shopping. Entonces ahora pues fuimos motivados a comprar aquí.
Se impulsó la venta en línea, que si bien es cierto, ha crecido mucho la venta en línea para cadenas internacionales, también venta en línea de aquí de empresas locales. Y te comentaba que es muy curioso porque muchos comercios de aquí, ustedes no sé si lo sepan, sus mercancías las compran en las fábricas que están alrededor de la ciudad de Los Ángeles, California, y van a hacer estas compras por carretera, hacen sus pedidos, escogen sus productos, ¿por qué no hacen una negociación con los dueños de estas mercancías y luego tratan importan la mercancía? Bueno, ahora ya no podían hacerlo y continúan sin hacerlo, entonces tienen que hacer pedidos sin escoger tanto la mercancía, se les dificulta un poco eso, o hacer las compras a distribuidores nacionales en donde les es un poquito más caro, y entonces y muchos, los que pueden, hacen el viaje vía aérea, pero pues tienen que comprar grandes volúmenes porque si compran muy poquito pues no les costea el viaje. Entonces muchos han estado diciendo, oye, que se abran ya las fronteras. Curiosamente esa es la situación. Muchas gracias, ingeniero. Maestro Alejandro Barrientos, pues usted como abogado laboral, ¿cómo lograron el equilibrio entre cuidar al colaborador y evitar pérdidas en las empresas porque tuvieron que hacer inversiones en cuanto a los protocolos para el COVID-19, ¿no? Mira, como abogado de empresa me ha tocado y me tocó en la época de la pandemia todo tipo de empresas, desde las pequeñas, medianas y grandes. Y si algo te puedo decir es que así como los trabajadores, como las personas, hay los que son vulnerables, también hay empresas vulnerables. ¿Qué es esto? Que por su situación especial, por sus antecedentes, por créditos, etcétera, son las más susceptibles de morir, es decir, un cierre de una empresa. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que nosotros pudimos vivir en este último año? Fue buscar concientizar a las dos partes de hacer empatía, de tener empatía con la otra parte. Es decir, no porque seas la empresa necesariamente tienes que cargar con todo, pues, ¿no? No porque seas una empresa grande tienes que estar trabajando a fuerzas cuando existen los temas de la empresa esencial y no. No por ser una empresa pequeña, no esencial, estás privada de la asesoría legal correcta. Es decir, inclusive tuvimos ahí en la academia y en el colegio empresas pequeñas y medianas que hablaban solamente por saber qué hacer, pues, ¿no? Obviamente les decía hace rato el tema de la ley, no lo encuentras en la ley. ¿Qué dice la ley? Pues no dice, pero ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacerle para transitar de la mejor manera? ¿Y qué fue mejor? Pues ponerse en los dos lados. Uno como abogado de empresa que nos consultaban todos los días, de hecho hubo quien decía, es que ustedes no tienen chamba porque no están abiertos los tribunales. No, pues creo que fue de las etapas que tuvimos más trabajo. ¿Por qué? Porque desde la casa sí es cierto al inicio, después ya poco a poco en la oficina, pero llamada tras llamada de pequeños, medianos, grandes empresas de ¿qué hago? ¿No? ¿Cuál sería lo correcto? Si nosotros como abogados de empresas hubiéramos sido quizá diferentes, pues tuvieras agarrado la ley y empezar a dar consejos que hubieran llevado a cierre de empresas y a despidos. Bueno, ¿qué es lo que buscamos? Que uno también como organismo, como abogado, decir, a ver, espérame, estamos en una situación sui generis, estamos en una situación especial, hasta dónde puedes dar, hasta dónde puedes mantener el equilibrio, tanto para no perder la fuente de empleo como para no perder a tus propios trabajadores. Pero entonces creo que eso fue la parte que nos tocó de reto, porque obviamente de todo hay en la vida del Señor, de los que no, a ver, tú dime cómo le hago para correrlo sin, no, pues tampoco llevamos eso. Pero afortunadamente también, y fueron la mayoría de las que nos tocó trabajar, empresas que generaron incluso derechos que no están en la ley, como el bono COVID. Pues, ¿no? Oye,
¿Por qué le vas a dar un bono que no está en la ley a la gente que está yendo a trabajar en pandemia? Pues porque justamente hay una empatía. Te pones del lado de la gente que está yendo a trabajar con riesgo, con miedo, con familia. Entonces las empresas empezaron a otorgar otro tipo de facilidades. Hay empresas aquí en Hermosillo que no daban transporte y lo dieron en la época de pandemia. Hay otras que dijeron, oye, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? Las pruebas. El ejemplo que tenemos ahorita en Nogales, que la maquiladora pues es la que está ayudando con las autoridades de salud para poder vacunar a mayor gente en menor tiempo posible. Entonces, el ponerse en los zapatos de la otra parte, bien seas trabajador, sindicato o empresa, eso fue lo más viable y fue lo más positivo de esta etapa. Gracias, maestro. Maestro Alberto Orozco, del clúster minero. Pues ustedes es el sector con más protocolos, creo yo, de ingreso, de egreso, para cualquier actividad que realizan. Son protocolos de alto nivel de seguridad para el propio trabajador. Y digo, no sé si aumentaron ahora en pandemia, ¿cómo les afectó el COVID y qué enseñanza les dejó? Y es algo que fue fácil de adoptar para el sector porque era algo que ya traíamos dentro. Incluso es importante decir que el sector minero se adelantó a los decretos que ya se veían venir tanto del gobierno del estado como de la federación y se empezaron a implementar los protocolos desde mucho antes. Entonces, el primer lugar donde tú viste el uso obligatorio de mascarillas, la toma de temperatura a la entrada o los controles de acceso fue en el sector minero, mucho antes de que fuera pedido por cualquier autoridad. El sector minero yo lo había hecho. Por supuesto hubo que trasladar muchas actividades al terreno digital, el home office, sobre todo con la población de riesgo en aquel momento. Las actividades, y para allá iba justamente como Clúster Minero Sonora, tuvimos que transferir absolutamente todo al terreno digital, empezando por el home office. Ya puedo decir que nuestro equipo es de lo más eficiente en el uso del Zoom y que incluso nos ha servido de oportunidad porque hemos encontrado nuevas maneras de conectar con nuestros socios, nuevas maneras de darle servicio a nuestros socios. Nos ha sorprendido mucho cómo en los encuentros de negocios hemos logrado hacerlos muy eficientes, el poder también darle servicio a alguien que no está físicamente en Hermosillo o en el estado, el tener incluso una asistencia más internacional de una manera mucho más fácil. Aquí trabajamos en uno de ellos con Canacintra, justamente en nuestros encuentros de negocios y con CEMIC también. Y fue muy provechoso, creo, el hacerlo a través de una plataforma digital. Entonces, hemos podido encontrar las oportunidades. Hicimos el evento Mi Innovación, en el que tú también nos acompañaste, Irisdea, en el que tratamos de replicar la experiencia en persona lo más posible a través de una plataforma digital. Ahí tuvimos unos avatares en un campus virtual donde había stands, había un auditorio donde tú tomabas tu monito, tu avatar y te ibas a sentar, y nos dio al menos un pequeño respiro en el poder tener una interacción entre nosotros y nuevamente tener una asistencia muy internacional, muy interesante. Tuvimos a la Ombudsperson de Canadá que quizás no hubiéramos podido traer de manera presencial, pero que pudo participar, a una profesora de la Universidad de Stanford, que yo creo que hubiera sido el mismo caso. Entonces la pandemia también nos dio oportunidades y creo que las aprovechamos. Muy importante también, el sector minero se movilizó muy rápidamente para, tomando acciones que favorecieran a sus comunidades, que en muchos casos son comunidades remotas, comunidades que tienen muchas necesidades. Y le llamamos Jalando Juntos, en el que Clúster se encargó de recopilar todas las acciones a favor de las comunidades que se llevaron a cabo, que incluyeron a muchas empresas mineras, otras asociaciones
mineras y que finalmente pudo recolectar más de 80 millones de pesos. Probablemente si le sumamos algunas de las cosas que no se sumaron específicamente, lleguemos casi a 100, que incluye entrega de equipo de protección personal, cubrebocas, gel, caretas, hasta cosas tan grandes o complicadas como respiradores que fueron donados por algunas compañías, campañas de concientización, estaciones de higiene, incluso despensas también en áreas más vulnerables con el tema alimentario. Y fue un ejercicio muy bien coordinado que creo que muestra también el compromiso que el sector minero tiene con sus comunidades. O con otras acciones como el Ahora Nos Toca, en el que también nos sumamos a la concientización en estos temas, en estos tiempos de pandemia. Y hemos estado trabajando, por supuesto, mucho en ese sentido. ¿Dónde nos pegó? Pues en la afiliación, porque por supuesto a quien más pegó no fue tanto a las compañías mineras, que pudieron recuperarse un poco a fin de cuentas con los precios, pero al proveedor minero fue a quien más le pegó, porque también tuvo que enfrentar muchas restricciones, muchas veces proveedores pequeños que quizás no tenían la capacidad de adaptarse tan rápidamente o de tener reservas para poder soportar ciertas adecuaciones que de repente tuvieron que hacer. Y ahí también hicimos un análisis acercándonos a nuestros socios para ver cómo les había afectado, y definitivamente fueron quienes más se afectaron, y eso también pues como clúster nos afecta en la afiliación, y nos tuvimos que poner creativos, como platicaba ahorita con Silvia, para poder darles un mejor servicio y poder también seguir trabajando a favor del sector minero y de las comunidades mineras. Gracias, maestro. El ingeniero Manuel Lira, de Canirac. Ustedes, pues a ustedes les cerraron los negocios, ¿no? Hubo la idea de vender con entrega a domicilio, no sé si les funcionó o no, pero ¿cuántos negocios cerraron o cuántos se mantuvieron en esta pandemia? Mira, efectivamente, el cierre total, por así decirlo, en el estado se dio el 16 de marzo del año pasado. Estuvimos prácticamente 5 meses cerrados con, como tú dices, únicamente servicio para llevar. La mayor parte de los negocios, te puedo decir más de un 80%, no tenemos la capacidad de alguna manera el trabajar en cadena de producción, y eso de alguna manera implicó que bajáramos hasta un 81% de nuestras ventas. Esa es la principal razón por la que cerraron un buen número de establecimientos, ya lo comentábamos ahorita, 1,500 aproximadamente en todo el estado. A nivel nacional cerraron 125,000 negocios, para que te des una idea. Sin embargo, y adaptándonos a estas nuevas condiciones, y en la medida en que estuvimos poco a poco reactivando la actividad, que esto se dio por allá del mes de agosto, septiembre, precisamente después de la segunda ola, nosotros habíamos adoptado desde el día 1 el protocolo Mesa Segura. Es un protocolo que se instaló en Canirac desde oficinas centrales y que esto se distribuyó en todas las delegaciones en México. Es un protocolo que incluso cumple con los más estrictos estándares de calidad, precisamente que tienen que ver con el cuidado o el manejo de la pandemia, y que incluso la Secretaría de Salud a nivel federal adoptó para promover en los restaurantes que no estaban agremiados a la Cámara. Aunado a eso, y considerando que fueron tiempos muy difíciles, un buen número de establecimientos, tuvimos que vernos en la necesidad incluso pues de reducir gastos, ¿no? Que ese es otro tema que voy a tocar ahorita, pero sí tuvimos que hacer un sinfín de inversiones que tenían que ver precisamente con la adquisición de material para nuestros colaboradores, que era un gasto que no teníamos nosotros considerado. Esto tenía que ver, por supuesto, con el uso de guantes, de cofias, de cubrebocas, etcétera. Los menús digitales, hubo que instalar aplicaciones, algunos negocios instalaron mamparas, etcétera, ¿no?
Pero con el trabajo, digo, y tomando en cuenta que los restaurantes, nuestros colaboradores son una familia, es un giro muy especializado que tiene un contacto directo con nuestros clientes. Tú vas a un restaurante cuando es de tu preferencia y que lo visitas repetidas ocasiones, pues te sabes el nombre incluso de quien te atiende y buscas que te atienda fulanito de tal. Pues somos una familia. Y no es un secreto que en el caso de los meseros, pues viven un porcentaje de su ingreso tiene que ver con la propina. Lo que nosotros hicimos en muchos casos, pues fue abrir las puertas, tomando en cuenta que, pues sí, fueron 5 meses muy duros únicamente con servicio para llevar. Sin embargo, esa puerta pues la dejamos abierta. Fueron tiempos muy complicados, muy difíciles. Nosotros de alguna manera en muchos casos les pagamos el sueldo completo, otro salario medio. En algunos casos, bueno, en la mayoría de los casos se les respetó la antigüedad. Y cuando se empezó a dar la reactivación, pues esta gente volvió con nosotros, ¿no? Situación que se está presentando ahorita. Y bueno, ya nos veníamos recuperando, ¿no? Pasamos meses muy difíciles, complicados, cuando de alguna manera las reuniones sociales y ese desenfreno, tengo que decirlo, que se dio durante el mes de diciembre, ocasionó que únicamente en Hermosillo hubiera 30,000 contagios durante el mes de enero y 900 desafortunados decesos. Y pues bueno, esto ha sido un vaivén. Hemos platicado qué hiciste de la pandemia. Nosotros seguimos en pandemia realmente, esto va para largo. La vacunación ha estado muy lenta en México. Afortunadamente, bueno, quiero comentar la relación que a través de todo este tiempo hemos estrechado con la Secretaría de Salud, más en las últimas semanas, precisamente con el cambio a semáforo naranja, nos obligó, y dado que es un sector bastante lacerado por la pandemia, nos tuvimos que sentarnos a negociar precisamente otras condiciones que permitieran la viabilidad de los negocios, esto es que no cerraran. Y hubo algunas concesiones, claro, sin bajar la guardia, y eso quiero ser muy reiterativo. Nosotros hemos enviado el mensaje en varias ocasiones de que hay que aprender a vivir con la enfermedad. Decía ahorita que afortunadamente ya hay un 30% de la población en el estado que está vacunada, 10% con la doble vacunación. Sin embargo, ya hay, y hemos, te comento, en aras de tratar de ser parte de la solución, la Cámara está proporcionando una lista de negocios que de manera voluntaria están recibiendo ahorita, en estos momentos, a los brigadistas de la Secretaría de Salud, quienes están haciendo muestreos rápidos precisamente con nuestros colaboradores y en algunos clientes. Y quiero comentarte, quienes acceden a estas pruebas rápidas voluntarias, incluso les damos algún tipo de cortesía. Y quiero comentarte que los datos y la retroalimentación que hemos tenido por parte de salud es que afortunadamente no ha salido ningún caso positivo. Sí ha salido entre un 20 y un 25% de, en este caso, ¿cómo le llaman los médicos? La inmunidad, pues que se está generando ya tanto por gente que ya le dio o como por la misma vacuna. Eso fue precisamente uno de los argumentos más fuertes y sólidos que tuvimos en la mesa, precisamente para generar estas concesiones que tuvieran que ver con que nos permitieran operar de alguna manera bajo ciertas condiciones en este semáforo naranja. Aquí el mensaje, yo creo, importante es que no hay que bajar la guardia. El virus del COVID y todas las cepas que se manejan como mutaciones, etcétera, van a estar aquí con nosotros por un buen tiempo, y ese es el mensaje que nosotros hemos estado enviando a nuestros clientes de nuestros restaurantes agremiados. Quiero comentarte que yo de alguna manera meto las manos al fuego por quienes están siguiendo de alguna manera los protocolos de la Mesa Segura, que son precisamente los restaurantes afiliados a la Cámara, y en ese sentido pues el mensaje es ese, ¿no? Seguir cuidándonos, no bajar la guardia, porque de alguna manera la convivencia con el virus va a permanecer con nosotros por un muy buen tiempo. Gracias, ingeniero. Contador Martín Salazar de Canacope. Creo que al comercio pequeño le tocó bailar con la más fea, ¿verdad?
en la época de COVID. ¿Qué salvavidas utilizaron para mantener esas fuentes de empleo si se mantuvieron? Mira, lo que es el comercio, pues nos ha dejado mucha enseñanza, ¿no? Como comercio, servicio y turismo, no se puede negar que el impacto del coronavirus nos obligó a muchas empresas y negocios de todos los tamaños y giros a buscar nuevas formas de hacer negocios para sobrevivir. Mueres o te reinventas para seguir activos en la jugada, ¿no? El uso de las tecnologías, redes sociales, el marketing digital, fue lo que más aprendimos en esta época. Afortunadamente, la aparición del coronavirus ocurrió en un tiempo donde el marketing digital ya estaba presente. Sí era utilizado, pero sin lugar a dudas agarró más auge, orillado a consecuencia del cierre de empresas y negocios por las medidas sanitarias. Precisamente ese marketing digital es lo que ha ayudado, es lo que ha salvado a miles de empresas y a las MIPYMES que vieron en esa herramienta una salvación, ha sido efectiva y ha permitido encontrar más clientes, los cuales también ahora han optado por incrementar sus compras en línea. Aquí te puedo decir que les puedo decir que ha habido muchos casos de éxito donde el afiliado le invirtió a plataformas, a ventas en línea y les ha ido mucho mejor ahora que antes, ¿no? Y también pues la infinidad de capacitaciones que han recibido a través de la Cámara, los programas, plataformas digitales, como te decía. También ahí creamos un programa, una plataforma digital para los abarrotes que se llamaba Mándamelo, pero pues no funcionó, ¿no? Entonces, muchos abarrotes crearon el WhatsApp, o sea, pues tú como abarrotero o tienda de la esquina conoces a todos los vecinos, ¿no? Entonces, muchos abarrotes crearon su WhatsApp, entonces por ahí empezaron a vender, ¿no? Y sí, les ha ido muy bien. Ahora sí podemos decir que las ventas digitales llegaron para quedarse. Otra cosa que aprendimos es optimizar nuestros recursos, es decir, tratar de hacer más con menos. Debemos considerar que es importante tener, si es posible, un fondo o un ahorro para contingencias. Esta situación nos está demostrando que nos puede cambiar la vida de un momento a otro. Así es. Pues muchas gracias, contador. Y bueno, vamos en la tercera ronda ya para terminar, no se desesperen. En lo personal, yo no tengo claro qué significa ir hacia la 4T, que es un tema que se maneja todos los días. El gobierno federal ha señalado a veces y en varias ocasiones a los empresarios como los malos de la película, cuando son las empresarias y los empresarios los que generan empleo. Ahora pues con las nuevas elecciones vamos a ser gobernados por un gobierno emanado del partido Morena. Pues te toca a ti, amiga Silvia Álvarez. ¿Has tenido ya acercamiento con el gobernador electo y qué esperas del próximo gobierno del estado? Todavía en la etapa electoral, como candidato, el 20 de abril recibimos al doctor Durazo en este recinto. Estuvo conversando con distintas personas del gremio. En ese momento tuve la oportunidad de mencionarle un mensaje en nombre de los integrantes de Canacintra y fue el decirle que nosotros esperamos a un líder estatal que asuma el ejercicio de su gestión con la sensibilidad de la gobernanza. La gobernanza entendida como la forma legítima, responsable y eficaz de hacer uso del poder, así como de los recursos públicos para alcanzar los objetivos del Estado. Es decir, lograr que el gobierno gobierne colaborativamente con la sociedad y no simplemente que gobierne a la sociedad. Ahorita puedo decir que esperamos, del gobernador electo, doctor Alfonso Durazo,
un llamado a la unidad, un llamado a la sociedad civil sonorense organizada para enfrentar juntos los problemas de nuestra entidad y lograr un Sonora próspero. Los empresarios de Canacintra tenemos toda la disposición de sumarnos a la construcción de redes efectivas de colaboración que coadyuven con la siguiente administración estatal. Muchas gracias, Silvia. Ingeniero Alfonso Reina, ¿y ustedes como constructores qué esperan del nuevo gobierno el próximo sexenio? Pues mira, nosotros tuvimos la oportunidad también de tener al candidato en aquel momento, al doctor Durazo, en nuestra Cámara. Y en ese momento el gobernador ahora electo nos comentó que él esperaba que la industria de la construcción fuera la palanca del desarrollo del Estado. Nosotros siempre hemos dicho que en el tren económico del país, el vagón que va atrás de la locomotora es la industria de la construcción, por todo lo que genera a su alrededor. ¿Qué esperamos? Esperamos lo que ha prometido, un gobierno profesional, un gobierno honesto, un gobierno de resultados. El que no dé resultados, que no esté. También esperamos que no haya compadrazgos, que no haya amiguismos, que las empresas que trabajen son empresas establecidas profesionales, que no haya empresas de sexenio. Eso es lo que esperamos. También esperamos un liderazgo, como decía Silvia, una gobernanza. Necesitamos un liderazgo que nos una y que nos integre a todos los niveles de gobierno. Siendo gobernador, nosotros queremos que los 3 niveles de gobierno den y trabajen por un resultado, tanto en la seguridad, porque no es del gobierno federal ni nomás del municipio, es del estado, es de los 3 niveles de gobierno, y si no trabajamos unidos, incluyendo nosotros como sociedad, no vamos a lograr nada. Lo mismo en lo económico. Entonces, para nosotros la integración en la unidad, en poder tener resultados y trabajar en una forma unida con un liderazgo que esperamos de él, y también la innovación. Necesitamos hacer disrupciones en el Estado para buscar otras alternativas de ingreso. No podemos seguir pateando el bote con la deuda. Eso es lo que esperamos. Desde luego, él en el conversatorio mencionó, y nosotros se nos hizo agua a la boca cuando nos dijo que él esperaba de la inversión del Estado, del presupuesto del Estado, dedicar el 10% a la inversión en infraestructura. Esperamos que él pueda lograr los huecos, que yo creo que sí hay, en todo negocio hay, si hay voluntad política para quitar el gasto en donde no se debe de gastar, muchas veces son publicidades. Entonces, lo que sea, puede ser que sean puestos que no sean verdaderamente necesarios, y que las comunicaciones que se hagan verdaderamente sean comunicaciones efectivas en el gasto. Nosotros esperamos una mayor inversión y la defensa de un líder a que las empresas que ejecuten la obra pública en este estado sean de Sonora. Gracias, ingeniero. Ingeniero Ario Bojorquez de Canaco, Hermosillo. ¿Ustedes qué esperan del próximo gobierno del doctor Alfonso Durazo? Bueno, pues nosotros esperamos, obviamente, como todos, la mejora, más obras para nuestro estado que detonen la economía y la reactivación que tanto estamos anhelando. Yo estoy confiado en que este gobierno, esta administración encabezada por el doctor Durazo, va a ser muy fructífera, porque no solo por la alta gestión que ha demostrado el doctor Durazo, por la facilidad o el picaporte que tiene con las principales dependencias o secretarías a nivel federal, para traer los recursos que tanto necesita nuestro estado en todos los rubros. Hemos estado diciendo nosotros en Canaco, Hermosillo, que como cualquier empresa tiene muchas necesidades, y hay que enumerarlas, pero después de esas necesidades hay que priorizar cuáles son las que de plano no se pueden dejar ni un momento más, y para eso yo estoy seguro que lo van a hacer. Y estoy optimista, fíjate, Irisdea, porque
bueno, pues el día de hoy salieron alguna lista por ahí del equipo de él, del equipo de transición. Y bueno, si bien es cierto, en mi caso no conozco a todos, pero sí conozco a muchos que creo que van a ser muy útiles y van a dar esto que tanto estamos necesitando. Por ejemplo, en el caso de nosotros de Canaco, una comerciante, una empresaria de Canaco como lo es Zulema Boneo, pues es una mujer muy capaz, muy participativa. También el doctor Álvaro Bracamonte, con quien estuvimos ahora en la pandemia colaborando, hizo una investigación muy profunda de las consecuencias que estaba teniendo en su momento en las empresas, sobre todo en las MIPYMES, el COVID, y cómo pudiéramos afrontarlo. Una exposición que hizo el doctor Bracamonte en colaboración con la Universidad de Arizona. También, pues obviamente, una persona muy querida aquí en nuestra ciudad, que es María Dolores del Río, una persona con experiencia, una persona con trayectoria intachable. Yo creo que va a ser de gran ayuda ahí con el doctor Durazo. Obviamente, pues Memo Noriega, Jesús Acuña Méndez, que es una persona que como que reúne, bueno, no como que reúne juventud, experiencia y yo creo que también una visión política. Me tocó estarlo escuchando muy participativo. Obviamente, ni qué decir de nuestro colega, nuestro amigo presidente de organismo Index, Gerardo Vázquez, que va como asesor en el tema que nos compete a nosotros, la economía. Entonces, yo creo que todo esto, aunado a lo que se viene, augura un buen inicio de gobierno y seguramente, como lo comenta el ingeniero Reina, encuentra ahorita a los organismos unidos, encuentra a los organismos participativos. Por eso la intención es no solo ser escuchado, sino participar nosotros también en las decisiones que se tomen. Gracias, ingeniero. Maestro Alejandro Barrientos, como presidente del Colegio de Abogados de Sonora, pues la ley por encima de todo, ¿no? ¿Qué esperan ustedes con este nuevo gobierno? Mira, ¿qué esperaríamos como abogados y como abogados de empresa de un gobierno que tiene enfrente retos muy fuertes y muy importantes en materia laboral? Número uno, acaba de entrar prácticamente en vigor el TEMEC y le va a tocar la primera etapa del tratado y de vivirlo con las empresas de aquí del estado de Sonora. Parte de las reformas constitucionales en carácter sindical y colectivo implican que a partir de que entra en vigor prácticamente este gobierno, dejan de tener la facultad como estado de Sonora del registro de sindicatos y de contratos colectivos. Entonces se avecina una época muy interesante y de muchos retos. ¿Por qué? Porque ahora, sin ser el que maneja, ¿cómo decirlo? Bueno, lo iba a decir de una manera muy fea, mejor no. Sin ser el que maneja las cartas, sin ser el que maneja los tribunales o el que puede incidir, tiene que manejar el aspecto político, pero sin tener todas las herramientas, porque ahora le tocan a la federación. Entonces, si lo pudiéramos decir de una manera muy coloquial, los conflictos van a estar en la federación, pero los cohetes nos van a tronar aquí en el piso del estado de Sonora. Entonces, se requiere de un equipo, obviamente, gubernamental del estado de Sonora capaz de poder lidiar sin facultades legales, con la capacidad política, la intermediación, la conciliación, o sea, de hacer equipo de algo que no está previsto en la ley. Está muy clara la distinción de facultades, pero debe de unirse a esas dos partes, federación y Estado, para poder afrontar esos retos. ¿Por qué? Porque los cohetes, reitero, van a tronar aquí. ¿Qué otro aspecto importante? Obviamente en ese aspecto sindical, que esperaríamos que el trato a las centrales obreras fuera equitativo, sabemos que hay centrales obreras ligadas a diversos partidos, pues sí, pero que la tradición normalmente va en función de apoyar a la que está más cercana. Pues bueno, quizá en este gobierno, a la luz de los nuevos principios constitucionales en materia de libertad sindical y democracia sindical, pueda dar parte a que eso se quede en el pasado. ¿Qué otra? Y creo que esto es bien importante. Ahorita lo mencionábamos antes de entrar al evento. Ante la entrada en vigor de la reforma
que prohíbe la subcontratación de personal, las empresas más vulnerables son las chicas y las medianas, nuevamente. ¿Por qué? Porque ahorita hay un tiempo para cumplir con una serie de requisitos para registrarse como proveedor de una empresa que prácticamente te tratan como si fueran un delincuente, pero son miles de requisitos y con cualquier cosa te pueden decir que no. La empresa grande que recibe los servicios y que hay muchas que tienen 100, 150 proveedores, pequeños, medianos y que de ahí viven, pues obviamente ante el temor de las multas que están muy grandes actualmente, pues se han dado la tarea de requerirles a ellos que cumplan con esos requisitos. Sin embargo, una empresa pequeña, un proveedor pequeño, chico, mediano, que quiere cumplir le va a costar mucho más. ¿Y qué va a pasar? Lo más fácil es que una empresa grande diga, ¿sabes qué? Pásale, eres patito. Pues no, otra, la que sigue. Y de ahí se van a ir quedando muchos y muchos trabajadores fuera. Entonces, ¿qué es lo que yo ahí esperaría del gobierno que llegue? Pues bueno, también ser sensible en ese aspecto, tomar en cuenta que esa es una realidad que va a venir y buscar la manera de interceder con el gobierno federal para que justamente en plazos, en requisitos, en forma, en capacitación, en lo que sea, que se pueda ayudar a estas empresas para que puedan cumplir y no se queden afuera y sean las más grandes, que sean todavía más grandes. Bueno, y bueno, por último yo creo que podría resumir el que esperaríamos que haya secretarios chingones y que haya un gobernador chingón. Muchas gracias, maestro. Pues, maestro Alberto Orozco, ¿qué espera la minería del nuevo gobierno en Sonora? Pues mira, Irisda, también en el sector minero tuvimos la oportunidad de reunirnos con el doctor Durazo como candidato, y ahí varias de las organizaciones mineras tuvimos esa oportunidad de conversar y de presentar justamente estos temas en persona, y nos pareció verlo receptivo también a todos nuestros temas. Lo primero que esperamos es trabajar en conjunto, que se nos vean en el sector minero como un verdadero motor de la economía del Estado. Porque ya mencionábamos las cifras en la participación más temprano y pensamos que ese reconocimiento es importante, pero también vernos como un socio para poder reactivar al Estado económicamente y poder crecer también. Va a gobernar el doctor Durazo pues al corazón minero de México, que tiene también en Hermosillo a la capital de la proveeduría minera en el país, que no son poca cosa, por supuesto. Pensamos que eso es parte de lo que hay que comunicar al nuevo gobierno del Estado. Y muy importante que nos conozcan también. Esperamos realmente que nos visiten en nuestras minas, en nuestras comunidades mineras, y que se vea lo que ya se hace bien, pero también buscar juntos qué podemos hacer más. El sector minero requiere estabilidad. Es un sector, una industria que asume mucho riesgo, y lo platicábamos hace rato, de quizás 1000 proyectos mineros, uno va a tener posibilidades de avanzar a hacer una operación minera sin tenerlo garantizado o sin tener garantizado el éxito. ¿Por qué? Porque hay muchas variables, empezando por los precios de los metales, y necesitamos una estabilidad a largo plazo. Entonces esperamos eso, por supuesto, de gobierno del Estado. Si bien estamos mayormente regulados por la Federación, también tener esa estabilidad fiscal en el Estado, tener la certidumbre jurídica, trabajar en conjunto el tema de la seguridad, de los permisos, etcétera. Que se tenga también en cuenta fomentar la competitividad del Estado de Sonora como Estado minero. Somos líder indiscutible con el 36.6% del valor de la producción nacional. Quien nos sigue es Zacatecas con el 19%, entonces tenemos un margen muy amplio. Sin embargo, no debemos dar por hecho que ahí va a estar. Como mencionaba hace rato, también la exploración va a ser un tema muy importante para mantener esa competitividad, mantener esos niveles de producción. Para ello, pues vamos a necesitar también un enlace confiable con el gobierno federal, y pensamos que el doctor Durazo puede aportar mucho en ese sentido. También para mantener el Estado competitivo, pues hay que tener dentro del gobierno del Estado una buena participación dentro de minería.
vamos a mirar con mucha atención a ver a quién se asigna la dirección de minería. Ojalá sea alguien que venga del sector, que lo conozca bien. Y ojalá también que se eleve a subsecretaría la posición, que es algo de lo que se ha hablado anteriormente, y esperamos que quizás durante esta administración pueda ser algo que se haga una realidad. Hay algunos temas también muy específicos en los que, si bien no son responsabilidad del gobierno del Estado, pero que el gobierno del Estado pudiera apoyar, como son la deducibilidad de los gastos de exploración del mismo año, y hay algunos avances por ahí. El fondo minero, que venga la aplicación del fondo minero a las comunidades mineras, donde se genera, que creo que puede generar un gran bienestar al Estado. Como mencionaba, Sonora, siendo ese líder en producción minera, es también el líder en la recepción, generación y recepción del fondo minero. Entonces es un fondo que puede, por supuesto, también generar muchísimo bienestar para el Estado. Entonces ahí hay definitivamente algunos puntos muy específicos en los que, a través de una buena coordinación con el gobierno del Estado, un buen enlace hacia el gobierno federal, podemos lograr muchas cosas. Maestro, nada más para darnos una idea, hablábamos de que de 1000 exploraciones pudiera resultar una mina. ¿Cuánto se invierte en una exploración? Es muy variable, ¿no? Es muy variable y lo hay en muchísimos puntos entre que se empieza con un prospecto minero, ya no digamos un proyecto, hasta llegar a una mina en operación. Entonces puedes tener desde tus derechos mineros que estás pagando por tener esa concesión, que eso se pagan siempre, pagas geólogos, pagas ayudantes locales, eso estamos hablando en las etapas tempranas. Cuando te va bien empiezas a invertir en perforación, en laboratorios, todo eso hay aquí en Sonora. Por cierto, mucha de esa proveeduría está establecida aquí en el Estado. Y ya cuando empiezas a hablar de que ya encontraste algo, tuviste la suerte de ser uno de esos, 1 en 1000, y encontraste un yacimiento interesante, pues ya le empezarás a meter a estudios a mayor detalle, ingenierías, estudios de agua, tendrás que lograr también acuerdos comunitarios para poder desarrollar tu operación, etcétera. Y finalmente, y por supuesto, la construcción, que es la etapa donde llega la mayor derrama, que aquí no me va a dejar mentir el ingeniero Reina, es donde llega la mayor etapa de derrama puntual, digamos en 1 año o 2 que toma la construcción, y después viene la operación. Entonces la inversión es muchísima, incluso para los proyectos que no llegan a ser una realidad, ¿no? Porque tienes que explorar, tienes que invertir por años antes de poder decidir si ese proyecto va a poder ser algo o no. En promedio, dígame un número. Millones de dólares para un proyecto que ya está avanzando. Vamos a decir 10 millones de dólares por un proyecto que ya está, digamos, en un cierto grado de avance, ¿no? O sea, sí significa derrama económica para el Estado. Por supuesto que la representa, sí. Gracias, maestro. Y ahora le toca el turno al ingeniero Manuel Ira. ¿Ustedes qué esperan, ingeniero, en Canirac con el nuevo gobierno de Alfonso Durazo? Bueno, de entrada esperamos un gobierno para todos, que vean al sector empresarial en el Estado como aliados. Por supuesto que exista un crecimiento equitativo, pero no únicamente por actividad. Yo también me refiero al tema geográfico, que ha habido un gran rezago en buena parte del Estado, principalmente en comparación con el crecimiento natural que han tenido las zonas más pobladas de Sonora. Va a tener un problema o una área de oportunidad importante, como es resolver el asunto del agua. Tendrán que de alguna manera echar mano ya de la desaladora, que es un proyecto que se ha venido posponiendo por razones que yo desconozco, pero que es vital para el mismo desarrollo económico de algunas zonas del Estado, por supuesto. ¿Por qué no decirlo, no? Volver a posicionar a Sonora como un estado de vanguardia, tomando en cuenta los estados del norte de la República, recuperar ese liderazgo que tenía Hermosillo como la capital del noroeste, que se ha venido diluyendo conforme ha pasado el tiempo. Creo yo que están dadas las condiciones para potencializar muchas de los
bondades que tiene Sonora por su extensión geográfica, por sus 1,200 kilómetros de costa, por su diversidad de climas. Está todo para detonar una zona vitivinícola en Sonora. Yo platicando con productores de vino de Coahuila hace unas semanas, tenían ellos temor, dado que ya se inició esta actividad en el estado. Y tomando en cuenta que Baja California, por poner un ejemplo, produce el 80% del vino que se consume en este país y que no llegan a 3,000 hectáreas, ellos veían con temor que se detonara esta actividad tanto en Chihuahua o en Sonora, que son los estados que más posibilidad tienen de hacerla dado sus grandes extensiones territoriales, y estaban viendo con recelo, ¿no?, que finalmente pues ya se inició esta actividad en el estado. Asimismo, están dadas las condiciones y las bases para detonar una industria del bacanora que pudiera generar miles de empleos en el estado. Afortunadamente, como Canirac, nosotros acabamos de firmar un convenio con el Consejo Regulador. Hemos estado constantemente en pláticas con productores, quienes están haciendo bien las cosas. Hay una situación que no ha permitido que esta bebida, que es denominación de origen, y es la única denominación de origen que tiene un origen completamente para un estado, a diferencia del sotol que comparten varios estados, el mezcal, el tequila, etcétera. Firmamos un convenio con el Consejo Regulador para que exista cuando menos una marca, una botella de bacanora en cada uno de los restaurantes de la Cámara, pero no hay bacanora. Pues el problema está en que las zonas agrícolas pues no están autorizadas como en parte de la denominación de origen de los 35 municipios serranos, que no perderían en caso de que se abra a otras regiones del estado ese encanto de la zona del bacanora, de la ruta del bacanora artesanal, del bacanora tradicional, etcétera. Están dadas las condiciones para que se detone esta actividad. Habría que hacer en este caso los cabildeos necesarios para bajar el IEPS, que mucha gente está haciendo las cosas bien, pero curiosamente no entra en la formalidad, porque entrar a la formalidad le implica pagar un 56% de impuestos de entrada, ¿no? Entonces eso lo hace imposible de que sea de alguna manera económicamente atractivo, ¿no? Están dadas las condiciones, creo yo que con una buena negociación por parte del gobernador, en este caso entrante, el doctor Durazo puede echar mano de esto. Tengo entendido que conoce el tema. Por supuesto que esperamos un Estado de Derecho para Sonora, en donde se respeten las garantías individuales de la gente. Y en el caso de nuestro sector, pues siempre la industria restaurantera ha sido un termómetro de las economías locales, en el sentido en que se eche mano de las estrategias para una reactivación económica total. Obviamente nuestra actividad pues se verá beneficiada en el muy corto plazo, en la medida en que precisamente echemos mano de las estrategias para esta reactivación económica tan esperada. Gracias, ingeniero. Contador Martín Salazar, usted va a cerrar con broche de oro. ¿Qué espera el comercio en pequeño del nuevo gobierno? Muy bien. En primer lugar, que sea un gobierno que atienda con la responsabilidad que le otorgamos todos los sonorenses y que cumpla con todos los compromisos de campaña que en su momento realizó el doctor Durazo, hoy gobernador electo para el siguiente sexenio. Aunado también el hecho que nos interesa que Sonora cuente con una mejor seguridad, educación, salud, combate a la corrupción, etcétera. Como organismo empresarial nos interesa mucho el tema del crecimiento económico que requiere el Estado y que el hoy gobernador electo lo recalcó mucho en su campaña. Es fundamental detonar, además de los municipios más grandes de aquí del Estado, los otros más pequeños, para diversificar más la economía, que haya mejores condiciones de vida para todos los sonorenses. Confiamos en que se puedan realizar proyectos que se dieron a conocer en campaña, como la construcción de mayor infraestructura portuaria en Guaymas, y nos abra a Sonora a mayores mercados en el mundo,
mayor impulso al turismo, a los servicios, a las actividades agrícolas, ganaderas, maquiladoras, lo aeroespacial, en fin, todo el que aporte a la economía sonorense pueda tener la oportunidad de crecer y prosperar. Como presidente de Canacope Hermosillo, siempre hemos manifestado la disposición para trabajar con las autoridades de gobierno y por ello le reiteramos a quienes encabezarán el gobierno de Sonora por los próximos 6 años que seguimos firmes en trabajar de la mano por esa nueva prosperidad para el Estado. Muchas gracias, contador. Pues quiero agradecer, si nadie más quiere agregar algo, quiero darle las gracias por el tiempo, principalmente a Silvia por abrirnos la puerta aquí en Canacintra, pues mujer chingona, pues la primera presidenta en esta Cámara Empresarial. Muchas gracias a cada uno de ustedes, sé que tienen agenda apretada, gracias por su generosidad, por darnos este tiempo. Y bueno, usted que nos escucha, pues hay que generar empleo, hay que apoyar a nuestras empresas. Si no cuidamos el trabajo, pues ¿de dónde vamos a sacar recursos para que podamos tener mayores impuestos? Que al final de cuentas los impuestos es lo que distribuye el gobierno federal. Así es que muchas gracias de nuevo a todos. Gracias también a usted. Por favor, sonría, porque recuerde que siempre puede ser peor. Gracias. Esto fue Mexicanos Chingones.